Preguntas en movimiento. Preguntas en movimiento. Es tiempo de entrevista. Nos pasamos la vida preguntándonos hacia dónde vamos. Y en el mercado laboral, que es un mercado tan fluctuante, ¿cuáles son las carreras que marcan tendencia? ¿Y qué es lo que demandará el futuro? En estos tiempos que parecieran estar sobreacelerados, vamos a intentar darle una respuesta. Está con nosotros Santiago Poy, él es doctor en Sociología de la UBA, es investigador del CONICET y participa del Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica. Santiago, buenas, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. ¿Hacia dónde vamos con el trabajo? ¿Se replantea el trabajo? ¿Se replantean las profesiones? ¿Se replantean la vocación? Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que importante porque el trabajo es a lo que le dedicamos una gran parte de la vida. Nuestra vida, de nuestro día, a lo que le ponemos mucho compromiso y también tenemos una enorme expectativa, ¿no? Sobre todo pienso de golpe cuando uno elige una carrera o cuando uno decide estudiar o seguir estudiando, lo hace de alguna manera con mucho interés por el futuro, de manera que la pregunta que nos convoca es justamente cómo eso se canaliza, ¿no? En qué medida las decisiones que podemos tomar están bajo cierto grado de control. Y creo que la pregunta esta, quizás hace 50, 60 años, no era la pregunta que todo el mundo se hacía. Me imagino a mis abuelas, por ejemplo, decían, ¿cómo va a ser el mundo en los 2000? Pero no, ¿cómo va a ser el trabajo en los 2000? ¿No? Mi hijo, el doctor, le aseguraba tal vez algún futuro a alguien. Exacto. Entonces, el futuro tenía más que ver con platos voladores, naves espaciales, pero la pregunta que ahora nos hacemos tiene más que ver con, ¿de qué vamos a trabajar en 20 años? ¿Podré ¿no? comer? Exacto. Y eso tiene que ver con una realidad que es la revolución digital, ¿no? Lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos transitando, ¿no? En la escuela seguramente estudiamos la primera y la segunda, y la cuarta está teniendo lugar en nuestros días. Y eso sin dudas va a reperfilar a las empresas, va a reperfilar al sistema capitalista mundial tal como lo conocemos, y por lo tanto va a reconfigurar los empleos. Es decir, y si vienen las máquinas a sacarnos el trabajo también. Exacto, el elemento, digamos, probablemente con el que todos estamos familiarizados, que es lo que se discute hoy, tiene que ver con la automatización, con la robotización, ¿no? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia mercados de trabajo que ya hoy lo estamos viendo, van a tener básicamente va a haber cambios productivos que van a implicar la creación de nuevos puestos de trabajo y que otros puestos de trabajo van a desaparecer como han desaparecido también a lo largo del tiempo. Dentro de estos cambios que vos mencionás, hay datos concretos de estadística que nos indica el fuerte acceso de la mujer al trabajo, el incremento sostenido de la mujer en el trabajo, la profesionalización, el ingreso de la mujer a la universidad. Eso implicó obviamente que reconfigura el hogar y reconfiguran los puestos de trabajo. O sea, ya no es la mujer que está destinada a ser maestra, a tener ciertos nichos, los territorios masculinos, los territorios femeninos. La mujer ha avanzado fuertemente. Sí, exacto. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que aparecen, ¿no? con el cambio tecnológico también. Por un lado hay una tendencia que arranca, para no hablar en general, sino para hablar quizás más en Argentina, que arranca en los años 70, a una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto se ve en una mayor tasa de actividad femenina. ¿Por una cuestión económica o por una cuestión vocacional o de desarrollo profesional? Hay un efecto polar, o sea, polarizado. Por un lado, mujeres de clases medias que salieron por una cuestión más vinculada con el desarrollo profesional. Pensemos también que justo coincide también con una postergación de la maternidad por el desarrollo de técnicas anticonceptivas, o sea, es un boom mundial. Todo eso impacta en una mayor
en una postergación, digamos, del ciclo de la maternidad, y entonces una parte de las mujeres por una cuestión más vocacional. Pero en paralelo, como bien decís, en los 70, en los 80, lo que se observa es el efecto de las crisis en Argentina, donde muchas mujeres de clases más bajas deben salir por la necesidad de parar la olla. Un hito es el 2001. Y en el 2001... Sin lugar a dudas, el sostén del hogar queda sin trabajo y sale la mujer Exacto. a trabajar. La jefa de hogar, ¿no? Exactamente. La jefa de hogar. Y como Argentina, si hay algo que nunca cambia es que tenemos crisis. Esto también pasó en los 80, con por ejemplo, los que recuerden la crisis de Alfonsín, de la hiperinflación. Ese fue otro hito, también muy importante. Y me atrevo a pensar que hoy también estamos transitando un hito por una crisis que ya lleva bastante tiempo. Entonces, por un lado tenemos la tendencia a que las mujeres participan más por razones vocacionales, por razones económicas. Por otro lado tenemos esta buena noticia, a mi juicio, de que el cambio tecnológico produce una situación novedosa en cuanto a la participación de las mujeres, porque seguramente vamos a hablar un poco más en breve, pero una de las demandas, o sea, ya el trabajo ya no está asociado, digamos, a características físicas, como podía ser un trabajo industrial en la década del 20, ¿verdad? Sí. Entonces, eso genera nuevas oportunidades, nuevos nichos, ¿verdad? En el cual hay paridad de participación. Y entonces podemos empezar a encontrarnos con mujeres que manejan bases de datos, ¿verdad? Con mujeres que pueden ser ingenieras. Eso abre o que manejan colectivos también, ¿no? Y también, ¿por qué no? Que no se había pensado antes. Exacto. ¿No? Entonces hay un cambio, que obviamente es un cambio cultural, pero la buena noticia, digamos, es que esa es la parte positiva o la buena noticia del cambio tecnológico. Y también se reconfigura puertas adentro del hogar, porque hay tareas compartidas. O sea, el cuidado de los chicos, de los hijos, es una tarea compartida entre madres y padres. La licencia por paternidad que tiene hoy el hombre dentro de un contexto amparado desde el punto de vista legal, eso ayuda también a la mujer. Atrás parecería que quedaron las teorías de suelo pegajoso, escaleras rotas, techo de cristal. Parecería que hay una nueva apuesta a que realmente la mujer pueda trabajar a la par del hombre. Sí, yo creo que eso, por ejemplo, lo que nos mostró la pandemia ahí es que hay diferencias sociales muy grandes entre clases o estratos sociales, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia lo que ocurrió, y eso lo muestra un estudio que acabamos de sacar, es que en las clases medias y medias profesionales se observó unos indicios de democratización del reparto de las tareas de cuidado, de las tareas domésticas. Eso se observó. Eso ya también venía de antes, como que la pandemia lo profundizó. En cambio, en las clases más bajas sucedió lo contrario. Es decir, las mujeres en muchos casos no perdieron el trabajo, ¿sí? O debieron mantenerlo por razones económicas, y además tuvieron que absorber una mayor demanda de cuidados sin que su compañero varón, esto digo es lo que muestra la estadística, ¿no? Sin que el compañero varón estuviera a la par o hiciera, es más, en muchos casos por no existir el compañero varón, o por una cuestión cultural. No, por una cuestión muchas veces cultural. Es decir, esto salió en algunos estudios cualitativos de el varón más molestando que colaborando, ¿no? O sea, como uno más para cuidar. Cuando los dos sostenían la casa. Exacto. Ahora, el tema que siempre se habla es que las mujeres ganan menos que los hombres por la misma posición. ¿Es tan cierto esto? Sí, hay una brecha de género, que es lo que se llama brecha de género en cuanto a ingresos, que está en el orden en general en el orden del 10%. ¿Acá o en el mundo? No, acá, en Argentina. Lo que pasa es que después depende también de las ocupaciones, hay un montón de cuestiones a mirar de cómo eso se articula. Yo creo que eso también tiene... A ver, hay muchos procesos que hay que mirar en cuanto al análisis, porque uno tiene que mirar procesos de segregación, de ocupación, o sea, hay muchas cuestiones para poder hacerlo. Yo creo que es algo en lo que hay que seguir trabajando. Es decir, no está resuelto bajo ningún punto de vista, hay que seguir trabajando, hay que seguir poniendo, digamos, a la persona, ¿no?, por delante en todos los casos, sus capacidades y por lo tanto la importancia de una retribución justa, ¿verdad? Bien, empiezan a aparecer también otras habilidades que se
evalúan al momento de contratar a una persona dentro del empleo, esas habilidades blandas, por un lado. Ahora bien, las nuevas generaciones, los jóvenes, tienen una revalorización del trabajo. El trabajo quizás no es la vida, no es toda la vida. El trabajo es, como lo decían en un estudio de una empresa muy importante, el trabajo es lo que sucede entre los fines de semana. Sí. ¿Bien? Y si no me gusta, lo cambio. Exactamente. Y entonces esta cuestión de estar yendo de un trabajo a otro, no quiero trabajar dentro de una empresa, quiero ser yo mi propia empresa. Renunciar a salarios muy altos muchas veces. El emprendedurismo, los beneficios, esta equidad y la conciliación entre la vida familiar, los intereses míos personales y el trabajo. ¿Qué profesiones aparecen como nuevas o qué intereses tienen estos jóvenes en buscar trabajo? ¿Y por qué lo buscan tanto a pesar de todo? Y cómo pesa también, muchas preguntas, Santiago. Me parece que hay el tema de la parte vocacional, ¿qué tanto hay de vocacional y qué tanto hay de pragmatismo realmente? ¿Voy a poder vivir de esto? Sin duda estamos describiendo un mercado de trabajo que cambia, donde el mercado de trabajo, donde el trabajo sigue siendo el principal organizador social, porque es el que en una economía que para comprar cosas debemos ganar ingresos, el trabajo inevitablemente es el mecanismo que garantiza eso. Y de la familia también, organiza la cantidad familia. De roles también. Montones de cosas giran alrededor del trabajo, de manera que la importancia del trabajo siempre va a estar. Es sin dudas una realidad que en las sociedades contemporáneas el trabajo adquiere una nueva entidad porque vivimos en una sociedad que valora mucho más los consumos, valora mucho más el ocio, ¿verdad? Que quizás generaciones atrás. O sea, todo eso, entretenimiento, y el trabajo en muchos casos aparece como el facilitador de eso, es decir, tengo que trabajar para poder hacer eso, pero no esta famosa frase de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ahora, ese cambio es una configuración real, digamos, que está existiendo, que está muy bien descrito por quienes estudian las relaciones laborales en las organizaciones, ¿no? O sea, está importante, o sea, para una compañía que contrata fuerza de trabajo juvenil, si es calificada, tiene que compite con otras compañías para ver quién da los mayores beneficios. Todo el tiempo. Exactamente, es decir, pero ¿qué hay detrás de esto? Bueno, lo que está detrás de esto es un mercado de trabajo también que demanda una fuerza de trabajo crecientemente calificada y crecientemente flexible, ¿verdad? Y joven. Bueno, es que ahí hay que decirlo, y esto podría ser tema de otro programa, el tema del edadismo, ¿no? Que es un término que es la discriminación etaria. En determinado momento hay una idea de que las personas ya no se pueden readaptar, entonces mejor no contratar. Y además también es cierto que el joven tiene otra energía física. Bueno, otra energía, otra capacidad de aprender, más plasticidad, hay un montón de cuestiones. Pero a mí lo que me interesa destacar ahí es, los nuevos empleos que están surgiendo a partir del cambio tecnológico demandan una serie de habilidades que en un informe del BID se sintetizan en tres, digamos, que son habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales y habilidades tecnológicas, ¿no? Esto me parece importante marcarlo porque uno piensa que los trabajos del futuro son el Big Data. Pero no, en realidad los trabajos del futuro, y yo diría los trabajos del presente, cualquiera que trabaje en una organización lo sabe, tienen mucho más que ver con por ejemplo, por problemas de comunicación, problemas de empatía, problemas de gestión del recurso humano. Las humanidades ayudan mucho. Donde la habilidad blanda de tener capacidad de empatizar, comunicarse, gestionar, son muy importantes. Es decir, no es que solo el que no sepa, el que solo va a prosperar el que sepa usar bases de datos, Big Data y inteligencia artificial. Creo que hay mucho más que eso. Y por eso es que los trabajos del futuro nos muestran un mundo polarizado, nos muestran un mundo donde vamos a tener
seguramente trabajos altamente calificados que demanden mucha creatividad, que demanden manejo de tecnología, etcétera, pero también va a haber muchos trabajos que a veces son de baja calificación y bajas remuneraciones, donde lo socioemocional es muy importante y donde la persona, no necesariamente, pero sí trabajos de cuidados, donde las personas somos irreemplazables. Bueno, todo el tema de la enfermería, exacto, que es algo que... el cuidado de las personas mayores, en un mundo donde pensemos el envejecimiento demográfico avanza, es decir, vamos a ser cada vez más viejos, a ser cuidados por jóvenes. ¿Y ahí lo ubicas sí con remuneraciones bajas? Y ese es el problema que a mi juicio plantea para la política pública, ¿no? O sea, cómo el Estado va a intervenir frente a esa realidad que se nos puede generar un mercado de trabajo donde por un lado tengamos trabajadores trabajando en trabajos muy creativos que demandan calificaciones pero que no van a alcanzar para todos, y otros trabajos donde los seres humanos somos irreemplazables, pero que quizás no puedan reportar las remuneraciones suficientes. Para recordar y ponerse en acción. Opciones en la agenda de Posradio. La Escuela de Idiomas UCA es un espacio de extensión universitaria orientado a la enseñanza de idiomas para el aprendizaje de la lengua y para la preparación de exámenes internacionales de certificación de nivel. Se ofrecen cursos de alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Los cursos se encuentran abiertos al público en general y no tienen requisitos de admisión. Más información en idiomas@uca.edu.ar. Estamos en Pan y Trabajo, FM 107.1, y esto es Posradio.